Gracias a la compañera de Panet, gracias a Santiago Prachina que me invitó varias veces. Hemos estado en la escuela porque se avista Néstor Kirchner. Sí, iba a hablar de otra cosa, pero antes de tirar un dato de lo que dijo Mercedes para relativizar un poco. Estados Unidos tiene dos indicadores de bolsa. El Dow Jones, que reúne las empresas productivas y industriales, y el NASA, que reúne las empresas científico-tecnológicas. El NASA evolucionó los últimos 5 años enormemente por arriba del Dow Jones. Y enormemente por arriba incluso la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sostenido por la Reserva Federal, que compró todas las acciones de lo que se llama CAFAM. CAFAM es Google, Apple, Microsoft, Amazon, y estoy viendo de una. Pay. Compró todas esas acciones para sostener precios frente a China. A partir del 2020, de hecho, Trump en su primera presidencia pidió poner directores estatales en esas empresas. La salida de Elon Musk del gobierno de Trump marca la cultura de la violación de Trump con esos tecnopicos. Porque el crecimiento de los tecnopicos marca la decadencia de Estados Unidos. Y hay que escuchar al vicepresidente Trump respecto de este tema que están viviendo, es decir, la no generación de valor. Y ahí la discusión de Varoufakis, hay que ver qué pasa con los países que tienen Estado-nación, como por ejemplo Rusia, que sostiene una guerra contra la OTAN y con cierto grado de éxito. No sé, es muy discutible, pero sí es real que la evolución positiva del NASDAQ es la decadencia de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 5 años. Dicho esto, yo voy a hablar rápidamente de la relación del peronismo con la situación internacional. Sí, hubo 5 experiencias peronistas. Y vamos a vincularlas con el proceso internacional. Argentina es un país de tamaño medio, por lo tanto no va a conducir la corriente internacional, que no puede afrontar o abordar la corriente internacional con grados mayores o menores de autonomía, y eso va a depender, creo que lo decía Cecilia, lo doctor Ricardo, del grado de sanción internacional que adopte. Si le pasamos el peronismo o las experiencias, fueron 3 largas de 3 décadas, y 2 experiencias cortas de 3 o más años de gobierno. Es todas un momento cumbre de la situación internacional. Parece casi un signo histórico. Perón gobierna al final de la Segunda Guerra Mundial, sí, y plantea en un mundo, se mueve en un mundo bipolar. El peronismo del retorno 73-76 es dinamitado prácticamente por la crisis del petróleo. Ese gobierno expresa la tensión mundial. O se anulaba la tasa de ganancia capitalista en el marco de un modelo socialista, o se reconstruía la tasa de ganancia capitalista ocurrió lo segundo. Pero digo, porque había un agotamiento del modelo de Estado de bienestar. También está el peronismo ahí, y al interior del peronismo estalló ese tipo de difusión de un modo desgraciadamente violento, que después, puede aprovechar esa crisis por la dictadura cívico-militar para la reestructuración del país. Menem gobierna al final de la Guerra Fría, en 1989, y el emergente del mundo unipolar, que va a durar desde la caída del muro hasta la atentada de las Torres Gemelas, en el 2000. Sí, ahí se discute si es el fin de la historia, es Fukuyama, o si va a haber un choque de civilizaciones, que dice Huntington, gana Huntington, atentar las Torres Gemelas, y emerge el mundo multipolar, o sea, China, no aparece Rusia como potencia militar, hay otra discusión. Y la década ganada, la década de Néstor y Cristina, va a ser en ese mundo multipolar de desbalances globales, Estados Unidos que compra a China, China nos compra a nosotros, parecíamos todos felices. ¿Sí? Y finalmente el gobierno del Frente en Todos va a enfrentar la crisis, el estallido de la crisis larvada de Occidente que arranca en el 2008 y explota con fuerza después de la pandemia, y eso se hace un conflicto bélico
importante por primera vez en muchísimos años en Europa entre Ucrania y Rusia. Si golpea de lleno, me tocó vivirlo como secretario de Comercio, no voy a contar acá la experiencia, de lleno todo lo que es la cuestión de inflación, precios. Pero sí, dicho esto, la relación del peronismo con el escenario internacional, y Perón lo había dicho, la política internacional, no una paráfrase de Bismarck, pero vale. Pero, y acá de tener un pequeño disenso con Ricardo, Perón efectivamente entiende que en ese momento de fin de la Segunda Guerra Mundial y una progresiva afirmación de la hegemonía norteamericana, el declive de las potencias europeas, bueno, había un espacio importante para la autonomía. Y avanza en esa dirección. Y afirma lo que después va a ser en 1955 en la conferencia de Bandung, donde los países que se descolonizaban en Indonesia, los modelos de estados nacionales, la autonomía en la toma de decisiones. Bueno, afirma, casi diríamos como pionero, un proceso, y acá tiene el disenso con Ricardo, que la guerra de Corea lo va a poner en duda. Porque Perón pensaba que iba a haber una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia. Pero la guerra de Corea muestra que puede haber un proceso distinto, pues que he hecho lo que ocurre entre el 45 y el 89, de enfrentamientos de grandes potencias no en forma directa. Y eso golpea mucho en la política internacional del peronismo, ¿eh? Porque se empieza a pensar por primera vez, que bueno, mi Salta, la conferencia de Salta que ha dividido el mundo funciona, que nosotros estamos de un lado y que tal vez habría que tener alguna política de diálogo con los Estados Unidos. Y acá empiezan los procesos por los cuales nosotros nunca podemos llegar a tener un proceso de diálogo con los Estados Unidos. Que si Perón ensaya diciendo, bueno, vamos a ser occidentales, vamos a ir desde este lugar y vamos a establecer un momento de diálogo con un flujo de inversiones norteamericanas en el sector industrial que va a ser aprovechado por Flores y después. Es decir, cuando los norteamericanos dicen vamos a apropiarnos del mercado interno argentino que está en choncho porque venían 10 años de peronismo, en esas tensiones también la conferencia de Bandung y los procesos internacionales arrojan un pensamiento que va a cristalizar en el socialismo nacional, que es de Samir Amin, el economista egipcio, que plantea el control de los procesos productivos íntegramente y no discutir precios a escala internacional. El peronismo ensaya en ese momento relaciones bilaterales, con un grado de éxito, no discutir ese primer peronismo en los mercados internacionales, los precios de los productos, sino la discusión mano a mano. Emblemático es cómo le aumentamos la carne a los ingleses. Pero digo, esas discusiones que a partir de la guerra de Corea cambian y que impiden al peronismo lograr ser, si se quiere, una suerte de nación autónoma en el Atlántico Sur, que se mantenía dentro del bloque occidental, que recibía un flujo de inversiones norteamericanas, pero en favor de la Argentina o en acuerdo con Estados Unidos. Eso no prospera. Y tampoco prospera las corrientes dentro del peronismo que después van a explosionar en los 70, un avance más directo sobre los medios de producción y un proceso más autónomo. Estas discusiones son las que tensionan al peronismo en el 55 y en parte, bueno, favorecen la debilidad para el golpe total del siglo XXV que se van a vivir. Ahora, creo que es 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo en los pocos días. Digo, esa es una primera relación del peronismo en el mundo bipolar, donde intenta el no alineamiento, intenta afirmar un proceso nacional, afirmar un proceso nacional, intenta desarrollarlo en el marco de algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos, y después sí va a ser Frondizi
e inclusive Onganía y Kirchner Marcel Landolto concluyen el Cordobazo, los que van a intentar una acción subordinada con el flujo de inversión en norte. El segundo periodo peronista, que como ya lo señalábamos, fue la crisis del 73-76, la crisis del petróleo que golpea a ese gobierno y que también nos mete al peronismo de lleno en la discusión sobre avance del socialismo sobre los medios de producción o final del estado de bienestar, que es lo que también ha ocurrido. La tercera experiencia peronista es la que ocurre en el 89, el final de la Guerra Fría, la hegemonía total norteamericana. Y acá tenemos la segunda iniciativa norteamericana y vuelve a plantearse una discusión conflictiva con los Estados Unidos, a pesar de las relaciones carnales, a pesar del alineamiento automático con los Estados Unidos. El intento, es decir, también Estados Unidos hoy ofrece, así como ofrecía inversiones industriales a mediados de los 50, allí, porque lo quiero situar con un Estados Unidos de ahora que no ofrece nada. Ahí ofrece expansión del comercio internacional, modernización a partir del complejo electrónico, de golpe nos encontramos con las TC, los televisores de última generación, es decir, Argentina aborda en forma subordinada el complejo electrónico, pero el proceso privatizador es asumido por empresas europeas que buscan cara en Maastricht frente a Alemania. Franceses, italianos, españoles. Es decir, no hay capital norteamericano a pesar del alineamiento. El alineamiento automático que produjo, a diferencia de lo que se le flaqueó Perón y Corea, la guerra de Corea, que fue mandar tropas a Corea con el bloque occidental, Menem manda tropas al Golfo con el bloque occidental, terminamos con el atentado en la AMIA, que se para hoy. Y estas decisiones también hay que algún día evaluar. De esto que nos alineamos con los Estados Unidos. Ahora no viene un flujo de inversiones norteamericanas a comprar empresas públicas. Vienen empresas europeas, inclusive las economías de menor porte. Ya también la inserción internacional termina prácticamente en una relación con España, una nación de segundo orden que por su flujo de inversiones, por su comercio, la podía sostener la Argentina. Ahora, les recuerdo que en un momento determinado, la facturación de las empresas españolas en Argentina era 8% del Producto Bruto Español. Ese tipo de inserción internacional subordinada frente al momento que vivía el mundo unipolar, trajo consecuencias, y algunas incluso todavía están hoy presentes. Pero quiero decir, vuelvo al clima. Ni el intento del primer peronismo después de la guerra de Corea, ni un acuerdo con los Estados Unidos para ser el sector de inversiones industriales estadounidenses tiene éxito, ni el proceso privatizador en el marco de aceptar el consenso de Washington como viene, la doblación, privatizaciones, apertura externa, provoca un grupo de inversiones norteamericanas importantes. Quiere decir, y acá ya tenemos las dos. Una, abordamos la corriente internacional en forma autónoma, queriendo discutir, queriendo afirmar un proyecto nacional. Abordamos la situación internacional en forma subordinada y tampoco logramos el vínculo con Estados Unidos que se emplea. El tercer década o con proceso largo de peronismo, que son los 12 años y medio de Néstor Cristina, nace después del atentado a las Torres Gemelas y también coincidente con nuestra propia crisis de Topiruma y con el presente del PT Brasil. Y ahí, hay una gran visión de Néstor Kirchner con Lula de rechazar otra iniciativa. Ya teníamos la Alianza para el Progreso de los 50, el Consenso de Washington, el ALCA, donde Estados Unidos ofrece su poder de compra. Dice, bueno, yo voy a hacer desvío de comercio y voy a volcar, que después lo va a tomar como refiriéndose a Ricardo, algunas naciones haciendo un tratado de libre comercio. Voy a volcar mi poder de compra a la región. ¿Por qué? Porque esa quiere despegarnos de China, porque vea que ese circuito. El rechazo del ALCA de Mar del Plata da origen a la UNASUR. La UNASUR termina convirtiendo a Sudamérica en un mercado interno ampliado, lo dijo Cecilia con el Mercosur,
es decisivo para la producción industrial argentina. Uno de los problemas de la industria argentina era no tener escala. El hecho de entrar en ese proceso, el comercio intrarregional de Sudamérica en la segunda década del siglo, respecto a los 90 se duplicó, llegó a 150 mil millones de dólares. El intercambio con Brasil en el 2011 era 45 mil millones de dólares, más por 20 mil con Macri. Digo, amigo, para mí la inserción internacional más interesante que tuvo la Argentina, que permitió ganar soberanía, que fue la relación con Brasil y los acuerdos con Brasil. En el plano industrial, en el plano de inversión en infraestructura, e inclusive, bueno, a mí me tocó ser el representante técnico, lo más discutir la cuestión de la moneda, la capitalización de la Corporación Andina de Fomento, que se convierte en Banco de Desarrollo Latinoamericano, que nos sirvió mucho en la crisis del 2009. Digo, hay muchas cosas, no tengo tiempo para decirlas, pero sí aceptemos que ese es el segundo intento de inserción internacional autónoma en el marco de un contexto internacional determinado. Quiero decir, el peronismo siempre jugó en ese sentido. Y el tercero es el preste de todos. Ahí voy a contestar parte de la pregunta que hizo Félix sobre la deuda. Recordemos que Néstor Kirchner produce, con los cantes 2005-2010, una vaca del toque de deuda en 2/3 y cansa los servicios de deuda con la ruina exportadora. Es decir, eso fue decisivo. En el marco de pagarle al fondo, es cierto que eran 10 mil millones de dólares, se saca encima al acreedor que más puede probar, pero además vaca el stock de deuda 2/3 y calza el pago de ese stock de deuda, y los servicios eran 6.000, 7.000 millones de dólares, por ahí con el pago de la frente exportadora. No en vano el ataque de fondos buitres contra esa reestructuración de deuda tuvo que ver, y ahora si tengo tiempo me voy a referir al tema. La quita estabiliza peronista es el gobierno del Frente en Dos, el gobierno del Frente de Todos. Duda, y de hecho en esta escuela discutimos mucho los modelos de pugna, el desarrollismo, el neoliberalismo, el modelo peronista, duda mucho de cómo abordar un escenario internacional que sí va siendo cada vez más complicado y que termina eclosionando efectivamente la guerra de Ucrania, que dispara los precios internacionales y que hay debilidad para enfrentar el golpe. ¿Sí? Podría haber tomado una decisión más clara en la inserción en los BRICS. De hecho, Brasil instaba eso. Podría haber discutido de otro modo la deuda con el fondo en los foros internacionales, por varias razones. Cuando se produzca ataque a buitres, Cristina en ese momento habla en todos los foros internacionales y plantea que no es posible que la reestructuración de deuda aceptada por el 92% de los acreedores pueda ser hackeada por el 1% que lo aceptó acá. Esto está todo en la discusión patria buitres, está metida esa discusión. Bueno, algún grado de éxito hubo en esa discusión, porque cuando Macri Copán, ministro de Economía del Frente de Todos, va a reestructurar la deuda heredada de Macri, tiene una cláusula que si 2/3 de los acreedores aceptan la reestructuración, es válida para todos. Es decir, que hubo un cambio de esa pelea de la relación con los acreedores privados a partir de la discusión que se llamó genéricamente Patro Business. Creo que con el fondo, tal vez el Frente de Todos debe haber dicho, bueno, una sobrecuota. Corregime, Cecilia, si me equivoco, a Argentina le hubieran tocado para un crédito de corto plazo de estabilización 23.000, 24.000 millones de dólares, le dieron 45.000 a de 20.000 por lo menos, que no se sabe 18.600. el cambio exacto. Bueno, por eso. Un sobrante de cuota para el crédito de corto plazo, que además no sirvió para estabilizarte, no acumuló reservas, tampoco pasó por el Congreso, tampoco el fondo verificó el cumplimiento de metas. Habría un montón de cuestiones para discutir. Y mientras tanto, ir viendo. El otro punto
en ese aspecto es sí, y creo que lo logra Sergio Massa en un momento determinado, cuando era ministro de Economía, si hay prestamistas de optimitancia alternativos al fondo. Cuando el fondo nos corre el arco en el pacto de 23, estaba ahí que también se prendó al gobierno de Milei, ahora no recuerdo el nombre, pero este chileno, creo que es. Me sale Guedú, pero Guedú venezolano, no es Guedú. Es un chileno que copia el arco con las ventas. Massa logra una masa crítica de fondo que da el Banco de Desarrollo Latinoamericano, el SOP chino y el Fondo Catarí, y muestra que puede lograr ese puente financiero en un par de meses que el fondo no logra. Está bien, es precario, es una muestra. Me acuerdo que incluso con Casa Iguarquí, pero en ese momento, que era el segundo deudor del fondo. Pero digo, creo que hay una posibilidad de discusión, y lo decía Cecilia, la deuda y el fondo condicionan las relaciones internacionales distintas. El otro punto que yo quiero precisar, y con eso hizo el tracompe histórico de la discusión con Estados Unidos respecto del flujo de inversiones industriales, la discusión con Estados Unidos respecto de las inversiones en las empresas públicas en venta, la discusión con Estados Unidos respecto del Álvira y la presencia de Bush en Mar del Plata. Todo ese recorrido que fue tenso, conflictivo y poco feliz. En todos esos momentos Estados Unidos, en esas iniciativas, la Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington, el ACA, ofrecía cosas. Por supuesto que eran degradadas, por supuesto que pero ofrecía algún grado de habilidad y acción. O no ofrece absolutamente nada, porque es un imperio en decadencia, donde el principal problema que tiene, en lo que dice Trump, se lo dice al norteamericano, no podemos seguir emitiendo dólares para sostener los desequilibrios externos y fiscales de los Estados Unidos. No podemos seguir financiando ese proceso. Y la política arancelaria de Trump, que podemos considerarla errática, débil y demás, lo que está diciendo es, señores del pueblo norteamericano, la globalización se terminó, usted no puede seguir comprando en el mundo como compraba, y acá hay que empezar a pensar otra cosa. Ese es un punto. El otro punto es que efectivamente las políticas que se llamaron quantitative easing o las políticas monetarias para salir de la crisis del 2008 generaron la incapacidad o la sobreabundancia de dólares planetarios y de esto se repita. Y esta es una discusión que está planteada hoy. La emergencia de China como potencia global y la posibilidad de que China transnacionalice el yuan como moneda, pues son los swaps. Porque nosotros hablamos de China, y 40% de las reservas son los yuanes. Apretar. Como si algo fue, y China también tiene un problema, ¿no? Porque le va a pasar lo mismo que a Alemania con el euro. Sostener su moneda internacionalmente le limita su capacidad de ser policriptar. Ya se lo dijo el ejército y eso es popular. Si sos una gran potencia, arma un estado de bienestar. Y bueno, está en esa discusión. Pero la discusión hoy para Estados Unidos, el problema que tiene Estados Unidos es que no puede financiar sus desequilibrios. Y cuando no puede financiar sus desequilibrios se vuelve rudo. Cualquiera que le pasa la historia británica en la década del 50, cuando la libra empieza a caerse como moneda de reserva internacional, se pega en la mina de oro Sudáfrica, la India, se disuelve el imperio, y Inglaterra es particularmente brutal, que no ha sido o más brutal ya, para ser exacto. Más brutal ya. Pero en África hicieron cosas que previamente en las épocas de la colonización no habían hecho, porque se siente caqueada. Estados Unidos hoy no puede afrontar sus desequilibrios, por lo menos por la vía de la emisión de dólares. La emergencia de China tal vez lo que pone en jaque es eso.
Y también hay una retirada en el plano militar que está mandando a Europa a la guerra, ¿no? Le está diciendo, bueno. Y Europa, o más particularmente los alemanes, que están pensando de nuevo en una guerra. Lo cual, digo, también es que es un mundo difícil. Si alguien me lo pregunta, y no me lo preguntaste, lo digo. Me parece que hay que recrear, ayornada, la alianza con Brasil. Digo, es muy difícil para Argentina, una economía de tamaño medio, moverse en este mundo sin pertenecer a un bloque que nos dé amplitud. La alianza con Brasil no sé, necio. Yo cuando estaba representante técnico de la UNASUR, los brasileños me tenían mucha piel de ave. Pero bueno, mucha bronca, no les gustaba. No les gustaba. Pero, tío, me parece que el mundo es complejo. Ahora, me parece que también hay que mencionar que la relación con Estados Unidos, de la cual siempre pudimos esperar poco, yo cito los elementos históricos, más antinorteamericanismo, lo que ocurrió aquí. Aún en la época de la Operación Carnales, hoy está particularmente ruda. Ahora termino el redondeo, sí quiero decir esto. Milei hace la gran apuesta en gobiernos anteriores o después de la Segunda Guerra Mundial para acá, del alineamiento con Estados Unidos a partir del desembarco del bloque de empresas estadounidenses, capaz de desplazar a los actores empresarios que más o menos estuvieron dando vuelta por Argentina, los grupos nacionales, europeos y brasileños, con antibarcos, que son los que hegemonizaron la economía argentina a partir de la política. Y me parece que el Ricky, si Milei gana las elecciones a medio término, desregula el mandado cambiario, va así a convertirse en un esquema de intento de disciplinamiento de los grupos empresarios que yo mencionaba a partir de un fuerte desembarco del capital norteamericano. Va a ser el intento, me parece, más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Porque a Upacri, siendo uno de ellos, no le pudo disciplinar. El ejemplo más palmario del fracaso de la salida argentina es el gobierno Macri, que se va en primera vuelta sin poder ordenarlos. Entonces me parece que guarda que nosotros no minimicemos en el plano de la forma cultural que se está planteando, veamos las palabras de Tom Payson respecto al empate, igual puede ser que no venga, puede ser que... Pero hay un intento, me parece a mí, muy fuerte de constitución de un bloque estadounidense con poder económico en la Argentina a partir de, bueno, los minerales, los hidrocarburos, inclusive agroalimentos, que siempre fue competitivo, que siempre me parece que hay toda una discusión en la cual Milei está buscando estructuralmente apoyar su gobierno. Uno es el Toto Caputo, el Cari Prey y su política de valorización financiera, que ya sabemos es pro la cadanato y que puede trolarse. De hecho, la troló en el 2018. Y acá por poco, en marzo, se me viene en foto un boclero. Ese es el corto plazo. Ahora, en el largo plazo me parece que hay otra discusión. Y por eso yo quería hacer este recorrido histórico. La situación que fue en los 50, la situación que fue en los 90, la situación que fue en los 2000, el Frente de Todos, y este momento es en donde yo creo que por primera vez hay una puerta muy fuerte en un contexto donde Estados Unidos, ojo, como todo imperio en decadencia, no tiene nada para ofrecer. También es cierto que Estados Unidos que no había asumido esta situación, me parece a mí, desde el gobierno de Nixon, Kissinger, desde fines de los 60 principios de los 70, cuando ellos son derrotados en Vietnam y sienten que se les va todo el demonio. Y ahí arrestaron
entre otras vueltas. Me parece que está en Estados Unidos muy duro, muy decadencia, bueno. Yo no sé. Me parece que si yo tuviera que elegir hoy, la relación prioritaria y primaria es la relación progresiva. Gracias. Y me parece que la discusión con el fondo, previa a esa discusión con el sector privado, es clave. No es posible lo que ha pasado en Coso y la propina. Por eso yo rescaté lo de Cristina en la pelea con la impugnación de esos campos, que dieron cierto grado de resultado. Eso me parece que es clave. El otro punto, en cuanto a... Hay más espacio, y lo señalaba el compañero, para políticas nacionales. Yo ahí toda la discusión me puedo equivocar porque no quiero parecer presuntuoso que lo confronto con varios factis, pero creo que lo del neofeudalismo es una discusión que habría que ver acá. No digo que no, pero me parece que en Estados-nación muy fuertes como China, como Rusia, incluso con el propio Brasil, parece que... Y el último tema, quiero darle toda la razón a Kelly, me culpo por haberme olvidado, efectivamente Dilma supuso un viraje en la política exterior de Brasil. No sé si puse algo para aquí o no, pero a mí que yo iba a las comisiones de integración financiera, fue una cosa hasta la presidencia de Lula y otra cosa con Dilma. Hubo un viraje muy fuerte de pensarse efectivamente que era una gran potencia y que discutían el LURIX y que Sudamérica la podía sanitizar. Eso pasó, eso es real. No le fue bien a ellos, tampoco a nosotros. Cada vez